¿Cómo dejar de sentirte inferior y creer en ti mismo? ¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto te esfuerces, nunca es suficiente? Que al final siempre hay alguien mejor, alguien que te hace sentir menos. Esa sensación de inferioridad, de ser menos capaz, menos valioso, es como si llevaras una sombra que te sigue a todas partes, susurrando que no eres suficiente. Y es frustrante, ¿verdad? Porque aunque lo intentas, siempre parece haber algo que te detiene. Déjame llevarte a un momento que quizás reconozcas. Recuerdo una situación donde todo eso me golpeó con fuerza. Era un día común, aparentemente sin nada especial, y yo estaba rodeado de gente a la que realmente admiraba. Todos parecían tener una confianza tan sólida, tan natural. Se reían, hablaban con fluidez y a cada segundo yo sentía cómo mi voz se hacía más y más pequeña. Al principio pensé, esto es normal, solo es un mal día, pero luego ese pensamiento comenzó a repetirse una y otra vez, como un eco constante que no se iba. Pero aquí viene lo más irónico. Mientras más intentaba compararme, mientras más buscaba ser como ellos, más atrapado me sentía en esa sensación de inferioridad. Todo parecía tener el mismo resultado, como si estuviera atrapado en un ciclo sin salida. Sin embargo, en medio de esa espiral surgió algo inesperado. Fue en un momento casi insignificante cuando algo hizo clic en mi mente. Empecé a cuestionarme si toda esa inferioridad que sentía era realmente algo que estaba fuera de mí o si era yo quien la estaba alimentando, sin darme cuenta. ¿Y sabes qué? Ese pequeño cambio de perspectiva abrió una puerta que jamás pensé cruzar. Y es justo ahí, en ese cambio, donde empieza este viaje. Porque sí, todos podemos sentirnos inferiores, pero también tenemos el poder de decidir no quedarnos ahí. Al final de este video te mostraré cómo ese momento aparentemente pequeño me llevó a una transformación profunda. Y lo mejor de todo es que tú también puedes hacerlo. Es curioso cómo a veces el mayor obstáculo para alcanzar nuestras metas no está en el mundo exterior, sino en nuestra propia mente. Esa voz interna, ese susurro constante que te dice, no eres suficiente, no tienes lo necesario. Es como si, en lugar de avanzar, nos autosaboteáramos antes de siquiera intentarlo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde viene este sentimiento de inferioridad que nos limita? Quizás te ha pasado. Estás en una reunión o con un grupo de amigos y de repente alguien habla con total seguridad sobre un tema que conoces bien. Quieres intervenir, tienes algo que decir, pero te congelas porque en ese instante tu mente te lanza una serie de pensamientos que te frenan. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es suficiente lo que tengo para aportar? Y por miedo, guardas silencio. Así se va instalando esa idea de que los demás son más capaces, más seguros, mientras tú te vas volviendo invisible. Pero el problema es que este ciclo no se detiene ahí. Al no atrevernos a hablar o a tomar ese primer paso, cada vez nos sentimos más pequeños, más atrapados en nuestras dudas. Y entonces, cada vez que vemos a alguien logrando lo que nosotros queremos, no podemos evitar sentir una punzada de frustración, una mezcla de envidia y autocrítica. Sabemos lo que queremos, pero nos sentimos paralizados. Lo interesante, y a la vez lo más frustrante, es que esa sensación de inferioridad no viene de un único evento, sino de una serie de pequeñas decisiones que vamos tomando en el día a día. Cada vez que dudamos de nosotros mismos, cada vez que evitamos un reto, cada vez que pensamos que no somos suficientes, vamos construyendo ese muro de inseguridad que parece tan difícil de romper. Y aquí es donde la verdadera pregunta surge. ¿Es posible derribar ese muro? ¿Se puede realmente cambiar esa narrativa interna, dejar de sentirnos inferiores y empezar a creer en nosotros mismos? La respuesta, aunque no lo creas, es sí, pero para llegar a ese punto tenemos que entender de dónde vienen estas inseguridades y, más importante aún, aprender a desafiarlas. Porque el primer paso para superar esta sensación de inferioridad es atrevernos a confrontarla, a reconocer que esos pensamientos no definen nuestro verdadero potencial. Entonces llegó el punto de quiebre. Esa tarde, después de una conversación frustrante donde sentí, una vez más, que mis palabras no tenían peso, algo en mí cambió. Me pregunté, ¿hasta cuándo voy a seguir sintiéndome así? Esa pregunta, simple pero potente, empezó a hacer eco en mi mente. No podía dejarla pasar. Fue entonces cuando decidí, de una vez por todas, buscar algo distinto, encontrar una manera de creer en mí mismo, de construir una confianza real. Al principio no sabía por dónde empezar. Pensé que la confianza era algo que algunas personas simplemente tenían. Era fácil imaginar que aquellos que se mostraban seguros siempre habían sido así. Pero cuanto más observaba, más claro me quedaba que eso no era cierto. Descubrí
casi por accidente, que la confianza se construye, no se hereda, y esa pequeña revelación fue como abrir una puerta que hasta entonces había estado cerrada. Pero aquí viene lo interesante. No es que de repente todo cambió en mi vida, no, fue un proceso de descubrir poco a poco qué me hacía sentir mejor, qué pensamientos realmente ayudaban y cuáles me frenaban. Y así, empecé a tomar pequeñas acciones, pasos diminutos, que a primera vista no parecían gran cosa, pero esos pasos, acumulados día a día, empezaron a tener un efecto inesperado. De hecho, cada vez que me desafiaba, aunque fuera en algo pequeño, notaba que la inseguridad se hacía un poco más pequeña. No se desvanecía de un día para otro, pero podía sentir cómo esa sensación de inferioridad que antes me paralizaba iba perdiendo su fuerza. Fue sorprendente descubrir que cada acto de confianza, por pequeño que fuera, creaba una especie de efecto dominó en mi mente. Y eso me llevó a una conclusión clara. La confianza no es algo que se logra de golpe. Es una búsqueda constante, una decisión diaria de ser amables con nosotros mismos, de aprender a aceptar nuestras fortalezas y limitaciones sin juicio. Ahí entendí que, más que un destino, la confianza es un viaje, una práctica diaria. A partir de ese momento, supe que dejar de sentirme inferior y empezar a creer en mí mismo no era solo posible, sino necesario. Y aunque el camino no siempre ha sido fácil, cada pequeño paso me ha llevado a ver el cambio, porque la verdadera confianza no se encuentra afuera, está dentro, esperando a que la descubramos. ¿Cómo empiezas realmente a creer en ti mismo? No es algo que pasa de un día para otro. Pero, curiosamente, hay algunas claves que pueden hacer toda la diferencia. Hoy te quiero compartir las 3 que me cambiaron la vida. Clave 1. Redefinir la comparación. Imagina esto, estás en una reunión, escuchando a alguien hablar, con una confianza arrolladora. ¿Qué piensas? Quizás, como me pasaba a mí, lo primero es compararte, porque yo no soy así. Y esa comparación duele, te hace sentir menos. Pero un día decidí cambiar esa mentalidad. Me dije, ¿y si dejo de compararme y empiezo a aprender? Y fue un giro inesperado. En lugar de sentirme menos, empecé a observar cómo podía mejorar, cómo podía usar las fortalezas de los demás como inspiración. Porque sí, cada vez que dejas de compararte, ganas espacio para ser tú mismo. Entonces, aquí tienes el primer paso. La comparación solo te roba energía. Transforma esa energía en motivación para aprender y te sorprenderá de cuánto avanzas. Clave 2. Descubrir tus propias fortalezas. Esta fue poderosa. Siempre pensé que no tenía nada realmente especial que ofrecer, pero un día alguien me dijo algo que me marcó. Cada persona tiene algo único, solo tienes que descubrirlo. Así que comencé a buscar dentro de mí mismo qué me hace realmente único. Tal vez no era la persona más extrovertida ni la que tenía todas las respuestas, pero descubrí que era bueno escuchando, que entendía a los demás y de pronto esa cualidad que había pasado por alto se convirtió en una de mis fortalezas más grandes. La clave aquí es esta. Tómate el tiempo para descubrir tus propias fortalezas. No necesitas ser bueno en todo, solo en algo que realmente te haga sentir auténtico. Clave 3. Construir pequeños logros diarios. Aquí está la clave que cambió todo. Es fácil pensar que la confianza viene de logros grandes, de algo que te haga sentir que por fin eres suficiente. Pero lo cierto es que la confianza real se construye en lo cotidiano, en esos pequeños logros que a simple vista parecen insignificantes. Empecé con cosas sencillas, como hablar en una reunión aunque sintiera que mis ideas no eran las mejores, o levantar la mano para hacer una pregunta. Y aunque esos pasos parecían pequeños, cada uno de ellos fue sumando. De repente, lo que antes me daba miedo se convertía en algo natural. Así que aquí está el truco. Construye pequeños logros, no importa cuán simples parezcan. Cada pequeño éxito es una prueba de que puedes, y esa prueba es el mejor combustible para tu confianza. En este punto quiero que hagamos una pausa, porque sí, te he hablado de cómo transformar la comparación, descubrir tus fortalezas y construir pequeños logros. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a ver tu vida desde una nueva perspectiva? Quiero que pienses en el último momento en el que realmente te sentiste orgulloso de ti mismo. Tal vez fue algo pequeño, algo que otros ni siquiera notaron, pero para ti significó un paso adelante. Ahora,
Pregúntate, ¿por qué dejaste que ese momento pasara sin darle el valor que merecía? Para mí, fue un día cualquiera, después de una conversación que no parecía tan especial, cuando me di cuenta de algo importante. Había pasado meses enfocándome en todo lo que no era, en lo que pensaba que me faltaba, y ni siquiera me había detenido a reconocer esos pequeños triunfos que, aunque no se vieran desde fuera, estaban ahí. Fue un momento de claridad, y en ese instante decidí hacer algo diferente. Comencé a agradecerme a mí mismo por cada pequeño avance. Sé que puede sonar simple, pero en ese cambio, en ese ajuste de cómo veía las cosas, empezó a transformarse algo más profundo. La gratitud, aunque parecía algo tan básico, me estaba ayudando a dejar de lado el juicio constante. Y entonces, cada paso adelante, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria. Ahora te invito a hacer lo mismo. ¿Hay algo de ti que puedas agradecer hoy? Quizá esa cualidad que antes pasabas por alto, ese pequeño acto de valentía que enfrentaste sin darte cuenta. Porque al final no se trata de ser perfectos, sino de reconocer que estamos en el camino. Y aquí está el verdadero poder de esta reflexión. Cuando decides apreciar tus avances, cuando das valor a tus esfuerzos, aunque sean pequeños, comienzas a construir una relación diferente contigo mismo, y en esa relación, en ese espacio de gratitud, crece la confianza. Así que hoy quiero que te tomes un momento. Piensa en algo que hayas hecho recientemente que te haya acercado un poco más a creer en ti. Dale el valor que merece, porque eso, al final, es lo que te va a llevar al siguiente nivel. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final, y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.